Nos volvemos a encontrar por este medio, con la confianza de que cada día su palabra, la palabra del Señor, de nuestro Dios, es lumbrera y luz para que podamos caminar de una manera saludable, agradable para nuestra vida y por sobre todo con esa paz que viene de Él, que sobrepasa todo entendimiento. En esta ocasión queremos compartirle un tema que el Señor nos ha inspirado y se llama Jacob o Dios. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 30 y verso 1, dice la palabra: Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana Lea y dijo a Jacob: Dame hijos, que si no lo haces, estoy muerta. Entonces Jacob se enojó mucho contra ella y le dijo: ¿Acaso estoy en lugar de Dios? ¿No soy yo el que te ha impedido tener hijos? Este pasaje nos habla de el temperamento de una persona, de su manera de comportarse, de su conducta, de una mujer específicamente. Bueno, de los dos realmente, pero yo me voy a ir al lado de la mujer. Esta mujer, yo deduzco, no está escrito, pero yo deduzco, pasándolo a nuestra tierra, a nuestro ámbito terreno, yo puedo deducir esto. Como mujeres tenemos armas muy impresionantes que si decidimos usarlas para nuestro beneficio, no bien, beneficio, podemos traernos abajo nuestra casa. Fíjese que aquí está Jacob con la mujer, la más amada, por la que trabajó 14 años. Y parece como que esto le dio a Raquel una idea muy peligrosa. Lo merezco todo. Jacob, si trabajó 14 años por mí, va a hacer lo que le pida. Parece que Jacob hacía todo lo que ella le pedía. Pero cuando llega el momento en que ella no está pidiendo un hijo para tener un hijo, sencillamente dice que tuvo envidia de su hermana. Esta parte del corazón humano y de mi lado femenino es delicada. Tenemos que tener conciencia y saber por qué, cuál es la motivación que nos está llevando a pedir cosas. Yo recuerdo que recién casada con mi esposo, pues como cualquier esposa planchaba, pero era tan amargo que yo planchaba y contaba todas sus camisas y contaba mis pocas blusas. Entonces siempre me iba con Dios, pero ahora veo que lo hacía como Raquel se fue con Jacob y le decía: Señor, tú tienes hijos preferidos, ¿cómo es que él tiene tantas camisas y yo tan poquitas blusas? Era una actitud infantil, pero era envidia, porque yo tenía vacíos paternos, no porque haya tenido un mal papá, en absoluto. Solo tuvo limitaciones, no era hija única. Raquel era la esposa más amada y eso le dio la libertad o el derecho de exigir más y más y más, al punto que llega y le dice a Jacob: o me das un hijo o estoy muerta. Entonces Jacob reacciona en este punto y le dice: ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Amadas, es importante que tengamos presente que el que es el esposo que no tiene limitaciones es Dios. Procuremos no presionar a nuestra pareja, a nuestro esposo, para que consiga las cosas que queremos. Yo tuve un trato de Dios conmigo que ahora lo veo
tan hermoso como Él me fue preparando para muchas cosas, y dentro de esa preparación, en una ocasión, Él habló a mi corazón y me dijo: renuncia a tus derechos de esposa. Allá no lo entendí y fue como extraño, porque uno se casa para tener esposo, ¿verdad que sí? Sí, y sigo teniendo esposo, y gracias a Dios es un buen esposo. Cuando Dios me dijo eso, me costó entenderlo, pero Él puso en mí un deseo profundo de agradarlo. Como comentaba yo con mi esposo, tuve la revelación que a mis padres terrenos no los pude agradar con mi comportamiento, con mi conducta, porque yo tenía una conducta muy desequilibrada por muchas cosas. Entonces, cuando el Señor llega y me adopta y me hace sentir su amor, su perdón, su aceptación, en mi corazón nace el deseo profundo de agradarlo, que Él no se sienta triste por mi conducta. Pero esa soy yo, ¿no? Solo le cuento mi experiencia. Entonces, cuando Él me dijo, renuncia a tus derechos de esposa, era un momento clave en los inicios de nuestro matrimonio, porque era esto: yo quería tener a mi esposo para mí, pero él trabajaba secularmente y el fin de semana se entregaba a la casa del Señor. Entonces yo me empecé a sentir así como que ¿para qué me casé? Y cuando Dios habló eso a mi vida, yo entendí, Él va a ocupar también el lugar de esposo. Entonces yo no le exijo nada a mi esposo, yo me voy con Dios. Hay cosas que me hacen falta, pero no me las puede dar Él, porque Él no está en el lugar de Dios. Hubo un pequeño periodo de tiempo al inicio de nuestro matrimonio en donde en mi corazón yo lo puse a Él tan alto, porque encontrar un buen hombre que me llevara a los pies de Jesús y que me enseñara mis primeros pasos con Jesús, un hombre que sigue siendo ejemplo para mi vida espiritual, para mi vida cristiana, y un hombre que ahora Dios lo ha nombrado pastor. Es un regalo, es un grave compromiso, no es nada fácil. Entonces desde allá el Señor, hace 40 años digamos, o más, el Señor me empezó a instruir a que yo practicara dependencia de Él absolutamente. Yo no podía depender de Carlos porque él tenía limitaciones y las sigue teniendo, porque Dios siempre se reserva el lugar para ser Dios. Raquel, se me ocurre a mí, por lo que leo hoy, que estaba habituada a que Jacob al tronido de sus dedos accionara. Dame, ponme, quítame, anda, haz esto, haz el otro. Amadas, ese no es el matrimonio, eso no es saludable. Usted no tiene un esposo, tiene un trabajador, tiene un peón, tiene un sirviente. Mira, poneme esto, mira, poneme aquello, mira, trabaja doble, busca otro trabajo, trabaja de noche porque yo quiero tener esto, porque yo quiero tener aquello, porque yo quiero tener el otro. Cuando Dios me pidió a mí que renunciara a mis derechos de esposa, Él sí sabía lo que estaba haciendo por mí, que yo no dependiera de ninguna manera de mi esposo terreno, porque el Señor tenía en su plan llevarnos a este nivel de vivir una vida de servicio. Entonces, yo no puedo disponer del tiempo de mi esposo de la tierra, pero tengo todo el tiempo de mi esposo celestial. Yo no le exijo a mi esposo que no se vaya, que no se quede, que me lleve aquí, que me lleve allá. No me gusta incomodarlo, prefiero que no maneje, porque lo veo trabajar y lo veo cansado, y a veces me dice, te llevo a tomar un café, pero pienso el tráfico, lo que va a manejar. No, le digo yo, tomémonoslo aquí. No es que no quiera, pero realmente no lo necesito, porque el que llena esos espacios es mi padre y mi esposo. Entonces Raquel llega al punto máximo de exigencia con su esposo y le dice, dame un hijo.
quiero que me des un hijo como se los has dado a mi hermana. Tengo envidia, lo dice la palabra. Jacob tiene que llegar a su límite y decirle, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Es que no soy yo el que te ha impedido tener hijos. Amada, si usted empezara a practicar poquito a poco, mire, los cambios radicales son poquito a poco. Si usted empezara a practicar su dependencia de Dios y no de su esposo, usted vería cómo Dios prospera a su esposo. Porque quizá alguien esté preguntando, pero entonces ¿para qué va a trabajar? Sí, va a trabajar para proveer, pero no puede proveerlo todo. Las mujeres somos muy... andamos inventando, digo yo, que ya quiero cambiar esto, que ya quiero cambiar el otro, que quisiera algo, esto, lo quisiera nuevo. Pero ahí está Dios. ¿Pero cómo me lo va a dar Dios? Yo no le puedo decir porque sus planes son perfectos y no siempre nos deja conocerlos. Algunas veces sus planes los entendemos cuando estamos caminando en ellos o cuando acabamos de salir de habitar en un plan perfecto. Pero sí le puedo decir que Él no deja una sola de nuestras peticiones delante de Él sin responder. Puede ser un sí y llega lo que pedimos. O puede ser un no porque eso no nos conviene, pero Él siempre va a responder a nuestras peticiones. ¿No le ha sucedido que algunas veces usted le pregunta algo a su esposo y él no le responde? Tranquila, tranquila, vaya con Dios. Él jamás ha dejado de responderme, jamás. Cada cosa que yo le pregunto o le pido, como le digo, a veces es un sí espectacular y a veces es un no que me educa y me hace saber que tiene algo mejor de lo que yo estoy pidiendo. Entonces me toca esperar, pero Dios es Dios y nada menos. Cuando Raquel o cuando cualquier mujer lleva a su esposo al límite de sus fuerzas, Jacob trabajó 14 años por ella. ¿Qué significaría eso para Raquel? Hay mujeres en la tierra que creen que ellas le hicieron el favor al hombre de casarse con él, entonces lo tratan como peón. Yo quiero decirle, delante de Dios no hay superioridad. Su palabra dice que somos iguales. Solo porque usted creció en una casa con estima y él viene de trabajar desde los 9 años, usted va a valer más que él. Pues así se está comportando Raquel. Bueno, Jacob, dame un hijo, dame un hijo. ¿Cuántas cosas le pediría de esa manera? Y Jacob no tuvo el valor de educar a su esposa. Yo tengo la bendición que mi esposo es un hombre muy disciplinado, de lo cual agradezco a Dios porque yo no lo era. Aprendí a ser disciplinada y ahora parece que exagero. Pero creo que es mejor que como era antes. Pero él siempre me hizo saber que estamos a nivel. Solo porque él era viudo con 7 hijos y yo apenas tenía 27 años, yo no era una ganga. ¿Sabe cómo me hizo saber él que yo no era superior a él, sino que su amor por Dios era superior a todo? En una ocasión nos estábamos conociendo y entonces veníamos de 2 cultos de la iglesia e íbamos para un tercero porque él iba a servir en una campaña. Y yo me paré en una esquina y le dije, ya estoy cansada, todo es culto, culto y culto, nunca me llevas a pasear, no me llevas a tomar café y toda la cosa. Y me quedé parada, como quien dice, de aquí no me muevo. Y él tiene un temperamento muy controlado, él es muy, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, es muy efectivo para ser calmado. Y entonces, asertivo es la palabra. Y entonces, con sus manitas entre la bolsa, me dijo, tú te puedes quedar, me dijo, pero yo voy a ir a servir al Señor. Y entonces me quedé con cara de, pues haz lo que quieras. Y resulta que él empezó a caminar con sus hijos y yo parada en la esquina y pensé, ya se va a regresar.
a él le conviene estar conmigo porque soy joven, porque pues lo puedo ayudar, porque mil cosas. Yo creí que era la ganga para Carlitos. Pero cuando vi que ese hombre, después de una cuadra, ni siquiera volvió a ver, entró una convicción. No le dije, ¡cielo! Espérame, me voy contigo. 42 años y un tantito más después, aquí estoy, entendiendo que Dios es más que todo y que todos. En ese momento, mi Jacob me hizo saber que yo no era superior que su Dios, ni que él iba a seguir el llamado que Dios le había dado, aunque yo no estuviera de acuerdo. ¿Qué me tocó hacer? Entender, aceptar y caminar. Y aquí estoy. Entonces, Raquel vivía para ella y Jacob vivía para Raquel. Yo no sé cómo era el trato con Lea, pero pues Lea tenía la bendición de tener un hijo y otro hijo y otro hijo. Y bueno, toda la historia que se ve ahí. Pero hoy quiero enfocarme en estas palabras y en esta actitud que muchas mujeres tienen hasta el día de hoy. Es que tú cuando nos casamos no tenías nada, en cambio yo venía de la casa de mis papis. Eso no tiene nada que ver. El valor no nos lo da donde crecimos ni que hicimos de niños. El valor nos lo da la sangre de Jesús, que ha venido a pagar el precio por todos de manera equitativa. Mujeres, no aprisionen a sus esposos con sus exigencias. Atrévase a creerle a Dios, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y está dispuesto a suplirlas. Pero al contrario de Raquel, no le exijamos a nuestro esposo que dé más de sus fuerzas. ¿De dónde iba a sacar Jacob un hijo? Si la otra mujer tenía hijos, pero la que no tenía era porque Dios no le había permitido hacerlo. Mire, llegó la exigencia a tal punto que Raquel le dijo, haz lo imposible por mí. Algunas veces mi esposo en su ternura me dice, voy a hacer lo imposible. Y yo tengo que recordarle, no mi amor, tú haces lo posible, lo imposible lo hace Dios. ¿Por qué le digo eso? Para que se tranquilice, Él no tiene que hacerlo todo. Yo prefiero, aunque me toque esperar, pero prefiero que me lo dé Dios. No es orgullo, mis amadas, es dependencia de Dios. Y creo que con eso le regalo a mi esposo la paz y la tranquilidad, que lo que me hace falta no me lo tiene que dar Él. No me lo tiene que dar Él. Me lo da Dios cuando está en su voluntad y cuando es bueno para mí. Así que yo le insto a que usted se adentre en este pasaje y se autoexamine. ¿Estoy actuando como Raquel creyendo que lo merezco todo solo porque mi pareja, mi esposo, es de crianza humilde? ¿Será que es justo eso delante de Dios? ¿Por qué va a ser superior? Es que yo soy bonita y él es feo. Le aviso, lo bonito se vuelve arrugado. Lo bonito de hoy cede a la fuerza de la gravedad. Mejor es un corazón alegre, porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. No seamos como Raquel, no sea usted como Jacob. Enséñele a su esposa que Dios es superior. Y usted, amada, aprenda a depender de Dios. Atrévase, atrévase. Y se va a dar cuenta qué vida tan placentera se puede llegar a tener cuando Él es nuestro todo. Es muy interesante hablar de estas cosas que suceden en el matrimonio, porque sin darnos cuenta podemos ir socavando poco a poco nuestra relación con el mismo Dios, en quien decimos que creemos. Pero una cosa es decir que creo en Dios y otra cosa es estar convencido de que Dios es mi Señor. Lógicamente en el matrimonio hay un juego de palabras, de actitudes o de conductas que con el tiempo
vamos perdiendo de vista no solamente la presencia, sino la verdad de Dios. Y eso nos lleva entonces a acomodarnos y a querer ocupar un lugar que no nos pertenece ni nos corresponde. Eso se llama usurpar. Usurpar un lugar que no me han dado ni me corresponde ocuparlo. Es como cuando Pablo dice, cuando te inviten a comer, no te sientes en los primeros lugares, no sea que venga alguien más importante que tú y te quiten de ahí y vas a quedar avergonzado. Exactamente lo mismo sucede en el reino de los cielos. Cuando el hombre trata de ocupar el lugar de Dios en la vida de su esposa o de sus hijos, este hombre se va a quedar totalmente destruido moral, física y espiritualmente. Porque tenemos que entender que nosotros somos seres limitados, que no podemos satisfacer todos los gustos de nuestra familia. Cuando yo enseño sobre el asunto del diezmo, enseño algo que el Señor me enseñó hace varios años, que Él se guarda el privilegio de proveer cuando nosotros le damos el 10%. No es que nos quedemos con el 90%, porque la Biblia dice, aumentan los bienes, aumentan los consumidores. Por eso es que un aumento de sueldo no va a resolver problemas financieros en la casa. Un bono mensual, un aguinaldo anual no va a resolver problemas financieros. Porque en ese momento en que aumentan los bienes, el sistema está hecho para absorberlo. Entonces, antes del aumento, ya la canasta básica subió de precio. Y entonces uno se pregunta, ¿qué se hizo mi aumento? Sencillamente, pusimos los ojos en ese aumento. Bajando al tema de este momento que estamos hablando con mi esposa, cuando la mujer pone sus ojos en el hombre, en ese momento está perdiendo de vista que está confiando en un ser limitado, que tenemos fuerzas como hombres para llenar cierto espacio, pero no nos toca a nosotros satisfacer todos los deseos, no solamente de la esposa, pero también de los hijos. Por eso se está enseñando hoy en esta cultura de lo rápido, de lo fácil, de lo plástico, se está enseñando que no es bueno que los hijos reciban todo lo que piden, porque nunca van a conocer a un Dios proveedor, nunca van a creer que Dios es el que provee, porque tienen a un padre que siempre llenó sus necesidades. En el caso de Raquel, que es cuando le dice, dame un hijo o me muero, prácticamente Raquel estaba mostrando una actitud de consentida. Y platicando con mi esposa sobre esto que íbamos a hablar, platicábamos en la mesa cuánto tiempo Jacob satisfizo los deseos de Raquel. Dice la Biblia que era su amada, era la mujer por la que trabajó 14 años prácticamente, dio todo lo que tenía por ella, dio sus fuerzas, su vigor, su energía, permitió que su suegro abusara de él con tal de llegar a la meta de tenerla como esposa. Eso quiere decir que eso le hizo daño a Raquel. Muchas veces nosotros mismos como esposos, como hombres, dañamos a nuestra familia, haciéndoles creer que estamos capacitados para darles todo. Y lógicamente como pastor lo he visto en muchas familias, en muchos hogares, en donde el hombre al final, cuando ya no puede, tiene que ver cómo se endeuda, cómo usa la tarjeta de crédito, e incluso, le decía a mi esposa, se corrompen, porque empiezan a utilizar subterfugios, roban en la empresa, hacen malversaciones y toda la cosa con tal de que su esposa o sus hijos vean que él es bastante responsable. Yo fui criado en esa cultura de ser responsable con mis papás cuando yo era joven. Me dejaron a cargo de 9 hermanos y luego tuve hijos. Pero cuando llegué al encuentro de Jesús, Él tuvo que, como castillo de naipes, tuvo que desarmar todo mi concepto de la superioridad que el hombre recibe desde sus orígenes, desde niño, cuando nos hicieron responsables, incluso de cuidar a una madre, para que después, cuando nos casamos, o descuidamos a la esposa, o la sobreprotegemos como lo hicimos con mamá,
Y ahí está el problema, que cuando Jesús llega a la vida de esas dos personas, encuentra que no hay un espacio para que Él pueda ser el proveedor como Él promete en su palabra. Raquel recibe, por así decirlo, una dura lección de parte de Jacob. Yo no soy Dios. Lo que tú me pides no está en mis fuerzas. Lo que tú me pides no estoy capacitado para eso, lo lamento mucho. Y entonces dice el verso 3, imagínese a Raquel, entonces ¿sabes qué? Manipulando todavía la voluntad de su esposo. Porque lógicamente desde atrás venía acostumbrada a jugar con él, a manipularlo, a utilizarlo para sus propios gustos, para sus propios deleites. Haz esto, haz lo otro, haz aquí, como decía mi esposa. Mueven a su esposo como que fuera un títere, y el otro que quizá no tiene carácter o cree que está obligado a hacerlo, se rinde a la voluntad de un cónyuge que está destruyendo no solamente su autoestima, sino también su valor como ser humano. Entonces en el verso 3, al ver Raquel que Jacob no logra satisfacerle ese deseo, le dice, toma a mi criada Bila y llégate a ella, y cuando ella esté para dar a luz, que lo haga sobre mis rodillas, para que también yo sea edificada por ella. Veamos el alcance de esta mujer. Incluso le dice a su propio esposo, al igual que Sara, años antes, que se acueste con Bila, su muchacha. Era su acompañante de ella, era su nodriza, pues, si me lo permiten. Ahora, ¿en qué cabeza cabe decirle que una mujer le diga a su esposo, acuéstate con mi hermana para que el hijo de ella sea mi hijo de crianza? Quizá mi ejemplo es demasiado burdo, pero existe. Muchas veces las mujeres traspasan ciertos linderos morales y caemos en pecado, no por culpa de ella, es por culpa nuestra, porque nosotros nos hicimos su Dios. Y una persona que concibe a un Dios que puede manejar a su sabor y antojo, es capaz de manejar a cualquier persona. Por eso he aprendido con la ayuda del Espíritu Santo que de la misma manera que yo concibo a Dios, así concibo a los demás. Raquel fue la hija consentida de Labán. Y entonces cualquier capricho que ella tenía, su papá Labán se lo satisfacía. Luego llega Jacob a la familia, la pide por esposa y se da cuenta que ella es tan importante como para que él trabaje 7 años. Y cuando le dan a la hermana, la condición es, trabaja por ella otra semana. Ahora veamos el ego de esta muchacha. Su egocentrismo se elevó a unos niveles que fueron dañinos para ella. Porque después en adelante, cualquier deseo que Raquel tenía, Jacob se lo satisfacía. Conocemos hombres que se han endeudado por muchos años con tal de satisfacer los deseos de su esposa o su familia, porque no han discernido, tenemos un límite, yo no puedo, no estoy capacitado para hacer esto. Gloria a Dios que el ejemplo que estamos viendo en Raquel es que era estéril, y ese sistema creativo o procreativo de la mujer no depende del hombre, depende de Dios. Es Dios quien está trabajando con Raquel y con Jacob. Ahora cuando Jacob le dice, yo no soy Dios, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso quiere decir que durante muchos años Jacob había jugado un papel de Dios en la vida de su esposa y ella lo malinterpretó. De manera que cuando ella no pudo manipular a Dios, trató de manipular a Jacob y ahí ya no se pudo hacer más. Llegó al extremo entonces de darle a su criada Bila, para que en la cultura de aquel tiempo el hijo de la muchacha iba a ser el hijo de la patrona de la señora. Pero eso es un subterfugio, es una mentira, porque lógicamente para que un hijo sea hijo, éticamente hablando y médicamente hablando, tiene que venir del cuerpo de la mujer. Pero vamos a dejarlo ahí. Lo que estamos viendo es cómo Raquel trató de manipular, incluso de decirle a su esposo que adulterara con otra mujer. Hermanas, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado
cómo manejamos la imagen de Dios en nosotros. Es cierto, yo soy el sacerdote de mi casa. Yo soy el representante de Cristo en mi hogar. Yo soy quien debe mostrar en lo posible la imagen y semejanza de Dios, para que mi esposa se inspire, para que mis hijos puedan verme a mí, no como Dios, pero como imagen y semejanza de Dios. Pero ellos mismos tienen que saber que hay tangentes que yo no puedo cruzar. Como padre, estoy obligado a satisfacer o a cumplir algunas funciones en la vida de mis hijos. Si ellos tienen alguna necesidad financiera, por ejemplo, y acuden a mí para que yo los ayude, ahí está la palabra clave, que yo los ayude, no que les resuelva sus problemas. Muchos padres van a hacer préstamos al banco, venden la casa, empeñan las escrituras, con tal de llenar la necesidad. No se trata de llenar, se trata de ayudar. Te voy a colaborar con tanto, pero lo demás te toca a ti y a tu Dios en quien tú crees. Ahora, si el otro no cree en Dios como yo se lo enseñé y cree que hay otros dioses que les resuelvan su situación, ese es problema de ellos. En cuanto a mí, yo no voy a usurpar una silla que no me corresponde ni que me pertenece. Para tener sano un matrimonio, mis queridos, para tener sanidad, estabilidad espiritual, material, financiera en un hogar, tanto el hombre como la mujer debemos entender algo. ¿Tiene usted un deseo escondido? Vaya con Dios. Su esposo no es Dios. ¿Por qué? Porque su mismo esposo necesita a Dios. Eso lo hemos aprendido con mi esposa. Yo mismo necesito ser suplido por Dios para más o menos satisfacer uno que otro deseo. Pero todo lo que hay en esta casa ha venido de la mano de su Dios. Bendito el Señor que mi esposa fue iluminada, porque aquí viene el corolario de todo esto. ¿Qué pasa cuando la mujer no ve al esposo como su suplidor? ¿Qué pasa cuando lo ve como un hombre también necesitado de Dios y no lo ve como superhombre? ¿Sabe qué sucede? Me provee descanso. Ese descanso solo el Señor me lo puede dar cuando Él ocupa el lugar de Dios en la vida de mi esposa. Y cuando ella sabiamente toca las puertas de Dios, las puertas del cielo, y le dice: Señor, necesito esto, a mí me está dejando descansar y hacer lo mínimo para que Él ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, las respuestas no se hacen esperar. Y veo entrar por esa puerta de nuestra casa aparatos que entran y salen y toda la cosa, en donde yo no he puesto ni un solo centavo. Quizá una pequeña oración. Pero cuando yo veo satisfecha a mi esposa, cuando la veo contenta, cuando Dios responde sus peticiones, ese gozo se me imparte a mí también, de ver cómo Dios la ama tanto y me ama a mí, que me ha quitado la carga de querer ser un superhombre. Y entonces esa es la fe puesta en Dios, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, en el matrimonio debemos evitar en lo posible cargar al otro. Mi esposa no puede ser mi Dios. No puede, porque estaría yo empujándola a un altar. Y eso es totalmente aborrecible delante de Dios. Por eso fue que Jesús dijo: quien no deje. Y ahí tiene usted la lista. Tenemos que dejar que Dios sea Dios, para que ambos, mi esposa y yo, podamos recibir sus bendiciones. Esperamos que esta plática le ayude y que alimente su fe, y que cada uno de los dos ocupe el lugar que le corresponde. Ni el hombre es el Dios de la casa, ni la mujer es el Dios del hogar. Ambos somos necesitados de Dios. El tercer doblez, y que nuestro matrimonio no se rompa, porque en una necesidad ambos acudimos a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y que esto enriquezca su matrimonio.